Romanos capítulo 5, del verso 12 al verso 21. ¿Ya lo tienen? Listo. Leemos la palabra de Dios, hermanos. Estemos atentos a la lectura de la palabra de Dios. Romanos 5, del 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la riqueza y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Oremos. Padre, a ti es la gloria, a ti es toda alabanza, Señor. Señor, permítenos disfrutar, permítenos deleitarnos en tu palabra. Señor, abre nuestras mentes y corazón como lo hiciste con Lidia, Señor, para estar atentos a tu palabra, Señor. Bendito Dios, y que sea usted por medio de el Santo Espíritu de Dios señalando nuestras vidas, Señor. Bendito Dios, y obrando para venir en arrepentimiento y fe hacia ti, Señor, reconociendo nuestra identidad en Jesucristo y nuestra necesidad realmente de ese Salvador, Jesucristo. Gracias te damos, oh Padre. Háblanos en esta mañana. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Adán y Cristo, muerte o vida. A través de este pasaje de las Escrituras, hermanos, es bien evidente que el apóstol Pablo aquí hace un paralelismo entre la transmisión del pecado por medio de Adán, pero también la comunicación de todas estas bondades espirituales en unión con Cristo. Y de esta manera, estimados hermanos, vemos no solamente la caída del hombre, sino también vemos la solución al problema del hombre. El hombre es esclavo del pecado y, hermanos, la única esperanza es el Señor Jesucristo. Toda la humanidad, hermanos, todos los hombres, hermanos, están representados a través de este pasaje de las Escrituras por dos hombres. El primer hombre, que fue Adán, y el segundo Adán, el cual Pablo menciona, que es Cristo Jesús.
el apóstol Pablo presenta entonces las dos acciones, pero también los frutos de estos dos personajes. En Adán, por el pecado de Adán, nosotros recibimos ahora una naturaleza caída, hermanos. Y usted peca porque usted, hermanos, su naturaleza es una naturaleza caída. Esa es nuestra condición, una condición caída. Ahora, hermanos, la buena noticia del Evangelio es que en Jesucristo nosotros recibimos una nueva creación. En Jesucristo nosotros recibimos una nueva naturaleza. Así que a través de este pasaje el apóstol Pablo explica con detalle cómo fue que Adán transmitió el pecado a su posteridad y a través del pecado entró la muerte. Así que lo primero que vemos en el pasaje, el versículo 12, es cómo entró el pecado y la extensión del pecado a toda la raza humana. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que vemos entonces, hermanos, la entrada al pecado y la extensión de este pecado. No solamente cómo entró el pecado, sino también cómo el pecado se ha extendido a toda la raza humana. De tal manera, estimados hermanos y amigos, que todo ser, toda persona que nace con una naturaleza caída. No es como algunos piensan cuando nace un niño, ¿verdad? Y dice, ay, nació un angelito. Pero ese angelito, hermanos, no sé si ustedes habrán notado, pero ese angelito crece, tiene 1 año, 2 años, y su naturaleza es una naturaleza egoísta. Quiere los jugueticos para él solo, ¿no? Pelea con el otro amiguito. Su naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Por eso el salmista en el capítulo 51 dijo, en pecado me concibió mi madre. Todos los seres humanos necesitan, estimados hermanos y amigos, a un Salvador. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos necesitamos a ese buen Salvador. Y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Así que el apóstol Pablo entonces en el verso 12, él presenta aquí 3 cosas. Número 1, debido a la caída, el pecado entró en el mundo. El pecado entró en el mundo, así que por medio de Adán el pecado entra al mundo. Ahora sabemos de que no fue que Adán originó el pecado. Algunos estudiosos han dicho que el origen del pecado es realmente, estimados hermanos, un misterio. Porque Adán se rebeló contra Dios y Dios lo envió, como dice la Biblia, Dios lo envió a la tierra y dice, por eso las escrituras, que Satanás ha descendido a la tierra, dice el autor del libro de Apocalipsis, que Satanás ha descendido a la tierra con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Así que por medio de Adán, hermanos, entra el pecado al mundo. Eso lo podemos ver desde el principio en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Puede pasar a Génesis capítulo 3. Y en Génesis capítulo 3 encontramos allí en el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Dios le había dicho al hombre, morirás el día que tú comas de este árbol. Pero la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios le había dicho al hombre, no comas de este árbol, porque el día que tú comas morirás. Hermanos, y la palabra de Dios, que viene obviamente de un Dios todopoderoso, de un Dios fiel, se cumplió. Adán y Eva comieron de ese fruto que el Señor les había prohibido, y como consecuencia el hombre murió. Ahora, hay algunos que se mofan y dicen, pero bueno,
Adán pecó, pero él no murió inmediatamente. Pero la Biblia dice, hermanos, que una vez que Adán pecó, él fue separado de ese huerto donde Dios lo había colocado. Y colocó un querubín protector, ¿verdad? Y una espada que ardía en fuego para que Adán y Eva no regresaran nuevamente a ese huerto. Así que ellos murieron espiritualmente. Se alejaron de Dios, hermanos, por su pecado. En Adán, todos nosotros somos considerados pecadores. Adán era el representante, la cabeza federal de toda la humanidad. Por eso es que Romanos capítulo 3 dice, por cuanto todos pecaron. No dice por cuanto Adán pecó, sino dice por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque en Adán, hermanos, estábamos todos. Adán representaba a toda la humanidad. Todos pecamos en Adán. Todos en Adán recibimos esa naturaleza caída. Así que debido a la caída de Adán, el pecado entró en el mundo y como consecuencia de ese pecado, la muerte pasó a todos los hombres. Si hay algo seguro en este mundo es que usted un día se va a enfrentar con la muerte. Usted hay muchas citas que puede postergar, pero un día usted se va a tener que enfrentar con la muerte. Como consecuencia, hermanos, la muerte pasó a todos los hombres. Así que en Adán todos pecaron y como consecuencia la muerte pasa a todos los hombres. En Adán todos los humanos somos considerados pecadores. Así que lo que vemos entonces, hermanos, es que Pablo, hablando a los creyentes allí en Roma, les quiere dejar bien en claro cómo fue que el pecado entró al mundo y cómo el pecado, hermanos, ha extendido toda la raza humana. Todos los hombres nacen bajo la ira de Dios. Todos los hombres nacen con una naturaleza depravada, hermanos. O sea, usted a veces puede ver una cara angelical por fuera, pero el corazón del hombre, dice el profeta Jeremías, es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios que escudriña y conoce lo profundo del corazón. Dios es el que conoce, hermanos, completamente el corazón. Nosotros a veces podemos ser engañados de una manera externa. Ay, qué hermano, cómo ora. Hace algún tiempo un amigo me comentaba acerca de una persona y él estaba admirada de su piedad. Y él me decía, mira, Edison, este hombre, ¿cómo ora? Yo me levanto en las madrugadas y lo veo cómo ora. Yo me levanto temprano y veo cómo este hombre está estudiando la Biblia. Wow, interesante, ¿no? Qué piedad. Pero pasó algún tiempo y este hombre se fue. Él le brindó la confianza y se llevó de la iglesia muchas cosas, ¿no? De valor. Y se fue y nunca más supo más de él. Yo le dije, ok, tú le conocías de una manera externa, pero el corazón, ¿quién lo conoce? Solamente Dios, ¿verdad? Por eso, estimados hermanos, es que Pablo presenta la condición caída en la que están todos los seres humanos. Pablo explica acerca de la presencia del pecado, hermanos, desde Adán hasta Moisés, quien fue el siervo de Dios, el siervo que el Señor usó para traer las leyes al pueblo de Dios. ¿Recuerdan? Las leyes allí en el Sinaí, las tablas de la ley que el Señor trajo por medio de Moisés al pueblo. Y el apóstol Pablo explica en detalle el versículo 13 y versículo 14 acerca de la presencia del pecado desde Adán hasta Moisés. Todas esas generaciones, hermanos, pecaron, aunque en ese momento no había una ley que les dijera, mira, esto es pecado. Como después que Moisés recibe las tablas de la ley y se las enseña al pueblo, y ahora entonces el pueblo entiende, ¿verdad?, cuál es la voluntad de Dios, qué debe de hacer, qué no debe de hacer. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo. Se establecen unas leyes. Pero Pablo quiere, hermanos, dejar muy claro que aunque desde Adán hasta Moisés, en ese periodo, aunque todavía no existía una ley que te dijera a ti, no mates, que te dijera a ti, no hurtes, no hagas esto, no hagas lo otro, sin embargo, ya el pecado tenía presencia.
Tanto así que desde Adán hasta Moisés, hermanos, todos los hombres murieron como consecuencia del pecado. Es bien interesante que la palabra que utiliza el apóstol Pablo aquí para pecado, en este pasaje, no solamente describe una acción, no solamente es hacer el pecado, sino el apóstol Pablo habla del pecado como un poder viviente, como un poder hostil y mortal. Hermanos, casi es presentado aquí, casi es personificado aquí por el apóstol Pablo. Mírenlo en el versículo 21, Romanos 5, 21, solamente la parte A del versículo, es decir, la primera parte, versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, ¿sí lo ve? Pablo describe aquí el pecado como un tirano perverso que reina sobre la raza humana. Ese pecado tirano fue el que entró en la raza humana, en todo el mundo, hermanos. Hoy todos los hombres nacen en pecado. La desobediencia de Adán no fue algo que solo le afectó a él como individuo, sino fue algo, hermanos, que afectó toda la raza humana. Debido a la desobediencia de Adán, podemos decir entonces que la herencia del pecado y de la muerte ahora abraza a toda la raza humana. Al hablar entonces de la muerte, Pablo no está hablando solamente de la muerte en el sentido físico, sino también de la muerte en el sentido espiritual. No es solamente un evento natural que tú vas a morir un día, sino que si tú estás alejado de Dios, sin fe, sin arrepentimiento, sin esperanza, un día te tendrás que enfrentar con un Dios airado. El autor de la carta a los Hebreos habla acerca de un Dios santo. Qué cosa terrible es caer en manos de un Dios con ira, hermanos. El pecado entonces de Adán en el huerto produjo que todos los hombres nazcan con una inclinación al pecado. Por eso es que aunque nosotros estamos en Cristo Jesús, aquellos que están unidos en Cristo Jesús por la fe, todavía tenemos rastros de corrupción en nosotros, hermanos. Por eso es que tú no te puedes quitar completamente el pecado de este lado de la eternidad, acá de este lado, bajo el cielo, como lo dice el autor de Eclesiastés. Pero, estimados hermanos, cada día en Cristo Jesús nosotros morimos al pecado y cada día estamos llamados a vivir para la gloria de Dios. La muerte espiritual es el resultado directo entonces de la transgresión de Adán. Ahora, estimados hermanos, Pablo deja muy claro, de Adán a Moisés aún no existían los preceptos escritos, pero sin embargo ya había presencia del pecado. Veámoslo en el versículo 13. Pues antes de la ley, dice Pablo, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El pecado tiene presencia, hermanos, en toda la raza humana. Es posible que algunos pensaban que, bueno, de Adán a Moisés, yo una vez escuché a alguien que decía, bueno, nosotros los hombres, los creyentes del Antiguo Testamento se salvaron por las obras, ¿verdad? Se salvaron por las obras. Pero no, hermanos, la Biblia habla de que el creyente se salva es por la gracia, por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hermanos. No es por tu esfuerzo, es por la obra de Cristo Jesús, hermanos. Entonces, hermanos, la muerte siempre ha estado presente. Los hombres se han rebelado contra Dios y como consecuencia han muerto. Así que entonces lo que hemos visto hasta este momento es cómo entró el pecado a la raza humana, la extensión de este pecado, ¿verdad? El poder del pecado detallado en el versículo 13 y versículo 14,
Pero ahora entonces vemos esto, hermanos. ¿Ustedes notan aquí el poder del pecado? Sí, ¿verdad? Del versículo 12 al versículo 14 hemos visto entonces la entrada, la extensión del pecado, el poder del pecado. Pero ahora, estimados hermanos, del versículo 15 al versículo 21, encontramos entonces la solución, la respuesta a esta gran miseria. Estimado hermano y amigo, la gracia de Dios es mucho más abundante que el pecado. La gracia de Dios es mucho más sublime, hermanos. Bien interesante aquí que el apóstol Pablo utiliza la palabra mucho más, mucho más. Nótenlo, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más. ¿Sí lo ven? Mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. También aparece mucho más allí en el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así que, hermanos, entonces vemos aquí la identidad de los hombres en Adán, una naturaleza caída, pero ahora vemos también, hermanos, nuestra identidad en Cristo Jesús. En Adán todos mueren, pero en Cristo Jesús hay una esperanza. Y esa esperanza es ese don gratuito de la salvación y de su gracia. Por eso, hermanos, aquí vemos entonces el contraste entre Adán y Cristo. Adán y Cristo, el acto de salvación de Cristo tiene un impacto mucho más poderoso que el pecado. Y eso es lo que presenta Pablo aquí a estos creyentes. La entrada de la gracia tiene un impacto mucho más poderoso que el pecado. Se necesitó un pecado, una transgresión de un solo hombre para que todos en Adán pecaran. Pero, estimados hermanos, el Señor Jesucristo muere por muchos. ¿Sí lo notan? Solo un pecado fue usado para que toda la raza humana recibiera entonces esa herencia de pecado. Pero ahora Jesús muere para salvar a aquellos que han vivido en pecado. A los muchos, ¿verdad? El Señor salva por su gracia. Amén. Por eso Pablo entonces presenta aquí que a la entrada de la gracia, los creyentes ahora en Cristo Jesús reciben perdón, reciben reconciliación. En Adán hay muerte, en Adán hay pecado, en Adán hay consecuencias por el pecado. En Cristo dice la Biblia que recibimos la justicia, en Cristo recibimos vida, y esa vida que se refiere ahí es esa vida eterna. Por eso el versículo 15, Pablo dice, pero el don, es decir, el don gratuito de la salvación, no fue como la transgresión, es decir, la transgresión de Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, miren lo que dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Parece aquí un juego de palabras que utiliza aquí el apóstol Pablo. Por la transgresión de Adán, ¿qué ocurre? Los hombres mueren. Desobedecieron al comer del fruto prohibido, Adán y Eva. Pero la gracia de Dios provee salvación no a un solo hombre, sino la gracia de Dios provee salvación, hermanos, para aquellos que depositan su fe y vienen en arrepentimiento al Señor Jesucristo. Si notan ustedes, la gracia es más grande que el pecado del hombre. Adán fue un hombre que desobedeció a Dios, pero Jesús fue un hombre que obedeció a Dios completamente. Pero su acto de obediencia no fue un mero acto de obediencia, sino fue también un acto de la gracia de Dios. Por eso creemos que Jesús
vivió la vida que tú no puedes vivir, hermanos. Por eso es que en unión a Jesús, nosotros recibimos la justicia acreditada a nuestra cuenta. Es decir, esa rectitud moral de Cristo, esa perfección que en nosotros no es inherente. Tú naces en pecado, pero tú la recibes ahora por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Sí lo notan? Todos los beneficios y las bondades de Dios por medio de Cristo Jesús, hermanos. Qué gracia tan sublime, ¿verdad? Por eso Pablo dice, con el don de esta gracia y de esta salvación, no sucede como en el caso de aquel que uno pecó. Las bendiciones que los hombres reciben ahora en Cristo son mucho más grandes que la maldición que Adán le pasó a la humanidad. Amén. En Adán reinó la muerte. En Cristo Jesús recibimos abundantes riquezas espirituales. O si no, lea Efesios capítulo 1. Pablo, hermanos, comienza, prorrumpe en alabanza, en júbilo. Es una doxología al Dios Todopoderoso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. En Cristo nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha en amor. Nos predestinó para su propósito, para su gloria, para su alabanza, hermanos. Las abundantes riquezas en Cristo Jesús son mayores que el mismo pecado. La obediencia de Cristo Jesús es mayor, estimados hermanos, que la desobediencia de Adán, en el sentido pues de todos los beneficios y las bondades que recibimos. Por el pecado de Adán vino ¿qué? La condenación a todos los hombres. Pero la salvación abundó mucho más para su pueblo. Por el pecado de un solo hombre, la muerte reinó, pero por la obediencia de Cristo, dice aquí el apóstol Pablo, esos creyentes serán constituidos o serán declarados justos solamente en virtud de Cristo, hermanos. Solo en virtud de Cristo nosotros recibimos provisión para el perdón de nuestros pecados, vida eterna en su nombre. Por eso el apóstol Pablo dice que donde abunda el pecado, la gracia de Dios es sobreabundante, estimados hermanos. Versículo 20 y versículo 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora, esto no quiere decir que la ley nos lleva a nosotros a vivir en pecado. Pablo dice que la ley, es decir, los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios son santos, son justos, son buenos. El problema es que cuando tú miras la ley de Dios, cuando tú miras qué es lo que Dios te está diciendo, te vas a encontrar que por tus fuerzas tú no puedes cumplir eso. No cometerás adulterio. Y es posible que tú no cometas adulterio en el sentido del accionar, ¿no? De consumar eso. Pero sí adulteras espiritualmente en tu corazón cuando miras a otra mujer para codiciarla, ¿verdad? Por eso las escrituras nos presentan, hermanos, que la ley, es decir, los preceptos que vienen de un Dios santo, las instrucciones que vienen de un Dios santo, el hombre cuando ve eso, él se da cuenta de su imposibilidad. Él no puede cumplir esos mandamientos por su fuerza. Por eso Pablo dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Es decir, miren esto, les coloco el ejemplo. A veces nosotros le decimos a los niños, incluso algunos experimentos sociales se han hecho. Colocan un grupo de niños en un salón, se les coloca juguetes, se les coloca torta, y se le dice al niño, no vayas a comerte esa torta. Y déjelo, no sé, 1 minuto, 2 minutos. ¿Qué ocurre? A veces se nos dice, no hagas tal cosa. Pero el hombre lo hace, ¿verdad? O sea, está el mandamiento, está la instrucción de Dios, pero sin embargo el hombre
cae en ese pecado, ¿verdad? O sea, la ley se introduce, los mandamientos de Dios se presentan y muestran nuestra condición, muestran que somos pecadores y como consecuencia del pecado viene la muerte. Pero cuando el pecado abunda, dice el apóstol Pablo, sobreabunda la gracia de Dios, hermanos. Si tú miras tu propia experiencia, Dios salvó a un pecador miserable. ¿Quién eras tú antes? El pecado te tenía atrapado. Vivías en pecado, pero la gracia de Dios vino a tu encuentro. El Señor te trasladó, miren esto, del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Te trasladó. Tú no podías trasladarte por tus propias fuerzas. Él te traslada, te cambia de lugar, te cambia de reino. Ahora tú perteneces al reino de Dios. ¿Sí lo notan? Por eso entonces la gracia de Dios es sobreabundante. ¿Quién daba un peso por ti quizás? ¿Verdad? Yo siempre cuando comparto con algunos muchachos así, comparto la palabra, algunos me dicen, no, que yo soy mal estudiante. Hace poco hablaba con un hermano, yo no sirvo para esto. Yo me reía, yo decía, si tú supieras quién era yo en el colegio, las pruebas IFE, todavía me acuerdo, cuando vi las pruebas yo me eché a reír, cogí y rompí las pruebas porque no quería que mi mamá se diera cuenta cuánto había sacado. Mal estudiante. Andaba con un grupo de muchachos que quizás no eran lo mejor del salón, ¿verdad? Y cuando recuerdo todas esas cosas, veo la gracia abundante de Dios. Cómo Dios ha obrado, cómo Dios en su misericordia ha santificado mi vida de una manera gradual. Y lo que antes no quería hacer, yo a veces le digo a mis hijos, le digo, tienen que estudiar lo que yo no estudié, estudien ustedes. ¿Verdad? Hay muchas cosas que yo quisiera hacer ahora. Y bueno, podemos hacerlas, ¿no? No quiere decir que ya estamos muy viejos para hacer algo. Pero sí podemos hacer algunas cosas. Pero el pasado nos recuerda, hermanos, la miseria en la que nosotros nos encontramos. Pero ahora en Cristo Jesús vemos la sobreabundante gracia de Dios. Un hombre perdonado por la gracia de Dios, con nuevos deseos, con sueños, con deseos de seguir adelante, de servir a Dios, de vivir para la gloria de Dios. Pero antes, piensa por un momento, ¿cuáles eran tus metas, tus deseos, tus sueños? Yo quiero estudiar para ganar plata y salir de aquí de esta miseria, ¿no? Yo quiero estudiar, ser un profesional, salir adelante y luego pasar por medio de mis amigos y decirle, hey, mira, tengo plata, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús, hermanos, esos deseos, esos sueños quedan a un lado, porque ahora tu sueño y tu deseo es vivir para Cristo. Y eso no quiere decir que no seas un profesional, y eso no quiere decir que te vaya bien en la vida, pero que todo esto sea para la gloria de Dios y que tu vida esté centrada realmente en Cristo, en el Evangelio. La gracia de Dios es sobreabundante. El versículo 21 dice Pablo, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, miren aquí, la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Hermanos, el pecado antes era, o sea, tú estabas esclavo del pecado y tu amo era el pecado, hermanos. Tu amo era Satanás. Tú vivías esclavo del pecado. El pecado reinaba sobre tu vida. Pero ahora en Cristo Jesús, la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, toda la gracia de Dios y las bondades de Dios son solamente mediante Jesucristo. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo que nosotros recibimos la gracia sobreabundante de Cristo Jesús. Estimado hermano, ¿cuál es tu identidad ahora? Una identidad en Adán,
viviendo esclavo del pecado? ¿O tu identidad ahora es en Cristo Jesús? ¿Tu identidad es en Adán? ¿O tu identidad es en Jesús? Por eso al iniciar mencioné el título de este sermón: Adán y Cristo, muerte o vida. Si tú vives en Adán y vives esclavo del pecado, ciertamente morirás. Pero en unidad con Cristo, por medio de la fe y del arrepentimiento, tú recibes todas las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Recibes reconciliación, recibes perdón, recibes vida eterna, recibes el amor de Dios en Cristo Jesús. Fuera de Cristo, hermanos, hay miseria. Fuera de Cristo realmente no hay esperanza. Así que el llamado de Dios por medio de esta palabra es que vengas y te identifiques en el segundo Adán. El primer Adán, estimados hermanos, murió. El segundo Adán, espíritu vivificante, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, murió y resucitó al tercer día de entre los muertos y vive y reina por los siglos de los siglos. Ven a Cristo, hermanos. Ven a Cristo, estimado amigo, en arrepentimiento y fe. Y en Cristo Jesús hay vida, hay esperanza. Oremos.